Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 10, versículo 1 al 21. Vamos a leer todos unánimes juntos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas, y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra en nuestro espíritu. Esa es la bendición. La bendición no es la torta hoy de madres y el regalo, que ojalá haya torta y regalo, ¿no? La bendición es tener la vida en el espíritu, porque esa es la vida eterna. Conocerlo, entender su palabra, tener la comunión íntima con Él, de modo que ya no abstractamente digamos Dios, sino que ahora podamos llamarlo Padre nuestro, porque hemos nacido por el Espíritu. Entonces clamemos para que eso se dé en nuestra vida. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, anhelando que tu palabra cumpla el propósito para el cual la enviaste, Señor. Entonces abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales y permítenos nacer de nuevo, Señor, por tu palabra. Que sean corriendo ríos de agua viva de nuestro interior, Señor. Que sea la plenitud de la existencia, Señor. Padre Celestial, que nosotros podamos beber de esa copa que no se seca, Señor. Que nosotros podamos comer de ese pan, Señor, que aunque nos sacia, siempre vamos a querer comer más, Señor. Obra con poder ahora mismo, Señor. Unge mis labios, dame la sabiduría, el conocimiento, el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que no hable enseñanzas de hombres, sino solamente lo que tú nos revelaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Que la vida abunde y sobreabunde en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Estamos nosotros estudiando el Evangelio de Juan. Y hemos llegado a Juan capítulo 10 y nos hemos detenido aquí un buen rato y nos detendremos todavía más. ¿Por qué? Porque esta porción de Juan 10 es tan importante para la iglesia. Si nosotros escribiéramos un libro, un tratado sobre la iglesia, deberíamos de partir no de Efesios, que es un libro de la iglesia, no de Corintios ni de Romanos capítulo 12,
sino que tendríamos que hablar específicamente de Juan capítulo 10. Y los elementos que está hablando Jesús son los elementos que conforman la iglesia. En primer lugar, el pastor. En segundo lugar, el redil. En tercer lugar, las ovejas. En cuarto lugar, los pastos. Eso es lo que tiene que constituir a la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Yo le ruego, ¿no? Siempre ya hemos hablado del pastor y entonces la gente no entiende porque dicen, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el pastor de Palabra Viva? Si usted dice otro nombre, le pego con un zapato. Pero mire, eso no es tan fácil de entender. Una persona que estaba en la Universidad Teológica, que es de nuestra congregación, le preguntó a un profesor, le dijo, el profesor de teología le preguntó, ¿quién es el pastor? ¿Usted dónde se congrega? Entonces dijo en Palabra Viva. Dijo, ¿quién es el pastor de su iglesia? Y ella dijo, Jesucristo. Y le dijo el profesor, no, en serio. Entonces no hemos entendido. Mire, ¿por qué la gente en Juan capítulo 10 al final dice que está endemoniado, que está fuera de sí? O sea que Jesús está loco. Porque Jesús se está endilgando el título del buen pastor. Es que nosotros ya leímos el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo que escribió David 1000 años antes de Cristo, diciendo que el Señor, Dios, es mi pastor, nada me faltará. Y ahora Jesús se presenta delante del pueblo de Israel, es el hijo del carpintero de Nazaret, y dice que yo soy el buen pastor. Esa es la revelación para nosotros. Ese es el conocimiento que el hombre no había tenido. Para alguna gente todavía su pastor sigue siendo una idea abstracta de la religión, un Dios que no han conocido. Y sí, yo sé que la gente le pide a Dios, Dios, ayúdame, y Dios, pero siempre queda con la incertidumbre de saber, ¿me escuchó o no me escuchó? Y la mayor dice, es que no me escuchó. Pero cuando nosotros podemos conocerlo como el pastor, nosotros podemos estar seguros que Él oye nuestra voz y que nosotros escuchamos su voz y le seguimos. El Señor es mi pastor, que nada me faltará. Usted puede decir eso con toda la seguridad una vez ha tenido el conocimiento de Jesucristo. Pero si el Señor no es su pastor, ¿qué? Todo le faltará. Siempre tendrá esa sed, nunca estará saciado, siempre tendrá esa angustia existencial. Sí, yo sé, ¿no? Que usted da la vida trabajando y da la vida trabajando por las cosas de este mundo. No se preocupe, cuando lo entierren le van a hacer un magnífico funeral y le van a poner su vestido más bonito. Y fuera de eso le van a poner un cajón de cedro precioso en una buena funeraria con flores, con muchas flores. Y le van a traer de pronto una serenata. Y en la misa cantarán con voces angelicales. ¿Sabe para qué sirve eso? En la muerte no hay cómo glorificar a Dios. Y Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y Dios anhela, Dios desea que usted tenga la vida. Mire, ese es el mayor propósito de Dios en cuanto al hombre. Mire conmigo Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Bueno, leamos desde el 38. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Mire, eso sería la pregunta del millón. Aquí le respondemos cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y todo el mundo vendría a escuchar. Dice, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted tenga vida eterna. Y que esa vida eterna es por medio de Jesucristo. Usted sabe, Dios no desea que nadie se pierda. Lo que estamos aprendiendo hoy acerca de Dios es que Dios es el Dios de la vida. O, dicho en otras palabras, Dios no desea que nadie se pierda. Dios no desea que nadie se quede en tinieblas, que nadie se quede bajo la maldición del pecado. Mire conmigo Ezequiel capítulo 18, versículo 20 en adelante.
Hay un problema para poder entender esto, porque la gente confunde la soberanía de Dios con la voluntad que Dios le entregó al hombre. Y tienen como un conflicto en esto. Usted sabe, Dios es soberano. Cuando decimos nosotros que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo, que Dios hace conforme a su propósito, que todas las cosas creadas tienen que cumplir el propósito de Dios, que no se cae la hoja de un árbol, no se mueve la hoja de un árbol, sino es su voluntad. Como eso lo dice la Biblia claramente, entonces eso para algunos entra en contradicción con el hecho que Dios le haya entregado al hombre voluntad. Pero entiéndalo, dentro del plan de Dios, dentro del plan establecido de Dios, es que el hombre tenga su voluntad. La voluntad del hombre es que el hombre pueda decidir. Si el hombre no puede decidir, ¿para qué le entrega a Dios la voluntad? Eso es como si una persona le regala a alguien, por ejemplo, un Wii, un juego de video, un Xbox. Le da al niño, te voy a regalar un Xbox, y entonces le regala el Xbox y dice, y después algún día te daré los controles. Pues, si no tienen los controles del Xbox, pues no lo puede usar. Eso es una caja que no sirve para nada. Dios nos dio la voluntad. No sé si es el regalo más precioso o el más peligroso, pero eso depende de quién, de usted. Porque con esa voluntad usted decide amar a Dios o no amarlo. Y mire, el pecado imperdonable es rechazar el amor de Dios. Dios perdona todos los pecados. Todos los pecados. El ladrón, que no era un ladrón, era un criminal. Lo que pasa es que ponen ladrón ahí, pero es un criminal. El criminal que estaba condenado con él a un lado. Y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos los pecados le fueron perdonados. Todos los pecados. Eso es lo que está hablando la Biblia. Pero hay un pecado que es el pecado imperdonable. ¿Cuál es ese pecado? Rechazar precisamente ese ofrecimiento que Dios está haciendo, de que vengamos a Él para tener el perdón de pecados. Miren lo que dice la Biblia ahí en Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La injusticia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este es el versículo que desbarata todo ese cuento de las maldiciones generacionales, ¿no? Ay, no, es que usted no sabe, mi papá y mi abuelito y mi tatarabuelito, y entonces yo por eso no puedo seguir al Señor. No, eso es una mentira. Mire, si nosotros nos fuéramos realmente a ver el origen de la maldición generacional, pues tendríamos que ir a su tatarabuelito, que es ¿quién? Adán. Porque cuando Adán pecó, entró en el mundo la muerte. Dice, cuando Adán transgredió la palabra de Dios, entró la muerte, entró la maldición para el hombre. Pero ahora, por medio de Jesucristo, toda maldición es quitada, porque Él se hizo maldito por nosotros en la cruz. Él cargó en la cruz del Calvario toda maldición que había sobre nosotros, todo lo que nos separaba de Dios. Entiéndalo, estábamos apartados de Dios. Por eso es que la gente, aunque tenga temor de Dios y aunque busque a Dios, no tiene la comunión con Él, no tiene a un Dios abstracto, tiene a un Dios de la religión por allá lejano, pero no lo conoce como Padre nuestro. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Dice la Biblia que cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, indicando Dios con esto que el camino que estaba separado por ese velo ya quedó abierto y que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para llamarlo ¿qué? Padre nuestro. No, ya no va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos. Todo lo contrario, al contrario. Él va a bendecir por 1000 generaciones de los que le aman y ¿qué? Y guardan sus mandamientos. Fíjese cómo es la vida de fe, ¿no? Alguna persona a usted le predicó el evangelio y por esa persona que le predicó el evangelio entró la luz a su casa, entró la verdad a su casa. Puede ser que ellos no crean todavía, pero ahora hay quien les predique el evangelio. ¿Cómo es la cosa, no? Es que una persona le habló, una persona, por ejemplo, aquí está
la hermana de Andrea. ¿Dónde está tu hermana? ¿Ya se fue? No, ahí está. ¿Dónde está tu hermana? Está en escuela dominical, ya es maestra de escuela dominical. Pero aquí está la hija. Pero aquí está la hermana, pero aquí está el esposo. ¿Quién le predicó a Andrea? En el primer culto vino Carlos y... No, la esposa de Carlos. Ustedes no conocen el chisme, no se metan. ¿Cómo es que se llama la esposa de Carlos? Luz Dari. Luz Dari y Carlos, ellos tienen un salón de belleza, entonces él colocaba CDs de las prédicas, videos de las prédicas, y entonces llegó Andrea, escuchó la prédica, y entonces le dijo a Fren, y vinieron a la iglesia, y después le predicaron a su hermana y a su sobrina, pero también le predicaron después a Claudia, y Claudia le predicó a Oscar. ¿Dónde está Oscar? Allá está Oscar de Ojía. ¿Por qué? Porque una persona fue luz, porque una persona fue ¿qué? Sal. Y la obra continúa, así es el reino de Dios. Cuando una persona escucha la palabra, la salvación ha llegado a su casa. No quiere decir que es una garantía que todos reciban la salvación. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Es una decisión personal. Pero por lo menos ya tienen quien les hable acerca de Jesucristo. Usted no sabe, ¿quién está hablándole de Jesucristo en el mundo? Nadie. Oiga, venga, le hablo de Jesús. Ah, usted es cristiano. Inmediatamente reconoce. Ah, usted es cristiano. Pero fíjense que sí reconocen, ¿no? Entonces, dice que Él bendecirá por 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Pues sí, hasta usted llegó la maldición. Pero a partir de usted llega ¿qué? La bendición. Hasta usted llegó las tinieblas. Hasta usted llegaron la oscuridad. Hasta usted llegó la muerte. Pero ahora a partir de usted se convierte en un instrumento ¿de qué? De vida. Usted se convierte en un instrumento de Dios. Usted se convierte en un instrumento de luz. Él dijo, ustedes son como luminares en medio de la noche, le dijo a los filipenses. O sea que ustedes son como estrellas en medio de las tinieblas. Es que aquí está el papá el viernes estábamos orando, ¿no? Oramos tan lindo por el papá y por la mamá de Ricardo. Pero ellos le predicaron a Edwin, el hermano de Ricardo. Y Edwin le predicó a su esposa, pero a los papás de Ricardo les predicó Ricardo, Johanna, que es la esposa de Ricardo. Pero a Ricardo le predicó Angie, pero a Angie le predicó Julio, pero a Julio le predicó David, pero a David le predicó su mamá Norma, pero a Norma le predicó, ¿dónde está Esperanza Carabalí? Esperanza, pero a Esperanza le predicó Miriam. Pero a Miriam le predicó Fanny, pero Fanny no está aquí. Y entiende cómo es la vida de fe, cómo la palabra va corriendo, cómo la palabra va, y algunos se quedan por el camino. Es la verdad, yo estaba viendo las fotos de los 10 años de la iglesia y veía, oiga, esta persona no está. Y otra vez, ay, vea, esta persona está. O esta persona ahora está con nosotros. Hace 10 años estaba Vicky y estaba Miguel tomando el seminario, ¿no? ¿Usted entiende cómo corre la palabra? Y por ellos también está Paola aquí y está Fabio que está allá en la puerta. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual el Señor la envió. Pero que nosotros permanezcamos hasta el fin. Hemos de permanecer hasta el fin. Contra toda prueba que pasemos. Porque entiéndalo, el enemigo se levantará para que usted no crea. Usted sabe que es un milagro que usted esté aquí hoy. Si usted viene por primera vez, es un milagro. Porque todas las fuerzas del mundo, de este mundo, de las tinieblas, el enemigo, los demonios, inclusive usted mismo, cuando no ha nacido de nuevo, usted se opone para que la palabra de Dios no llegue. Porque esa es la naturaleza de abajo, la naturaleza del hombre, que no quiere recibir la palabra del Señor. Pero contra todo eso, Dios anhela, Dios desea que usted sea salvo y por eso ha obrado con toda la fuerza del cielo. ¿Sabe qué hay más poderoso que la fuerza del cielo para la salvación del hombre? Solamente su voluntad. Solamente su voluntad se puede oponer a la fuerza del cielo para que usted sea salvo. ¿Se da cuenta por qué es el pecado imperdonable? No fue el diablo el que lo mató. No fueron los demonios los que lograron cumplir su propósito. No fue Dios que falló, sino que usted, con una cerviz dura, con un rostro de bronce y con un corazón de piedra, no quiso recibir
lo mejor de Dios, que es el amor en su Hijo Jesucristo. Cuando usted ve la cruz y ve la sangre que se derramó y se ve el precio que se pagó por usted, tiene que ser muy duro para que usted no se arrodille delante de Dios. ¿Entiende esa dureza? Y entienda por qué ese es el pecado imperdonable. Él perdonará todos los pecados, menos ese pecado. Dice el versículo 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Sí, yo sé que a alguna gente eso le parece incorrecto. Está el Señor burlándose del hombre, porque dice, ¿a usted no le parecen rectos mis caminos? ¿A usted no le parece mi justicia que es correcta? Porque mucha gente dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Dios perdona a los malvados? Pues su merced, usted es el primero. Gracias a Dios. Eso es la gracia. Esa es la misericordia. Usted se pone bravo porque perdonan al impío, pero entienda, usted es impío. Entienda. Todos los que iban a matar a la mujer sorprendida en adulterio tuvieron que soltar las piedras porque ninguno se encontró justo para consigo mismo. Nosotros somos pecadores, pero gracias a Dios, por su gracia, por su misericordia, Él pagó por nuestros pecados. Mire conmigo 2 de Pedro, capítulo 3. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice en Romanos, usted ignora que su paciencia, benignidad y longanimidad es paciencia larga, te guían al arrepentimiento. ¿Ignora eso? Porque nosotros pensamos otras cosas, queremos es otras cosas. Mire conmigo Mateo capítulo 13, versículo 18. No se vaya a perder de la línea de la predicación, ¿no? Estamos hablando que salga y halle pastos. ¿A qué se refieren esos pastos? ¿Y a qué se refiere salir? Salga y halle pastos. Mire conmigo Mateo capítulo 13, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces están las personas que llevan la palabra, están predicando la palabra, la persona escucha, pero ¿qué pasa? No entiende. Y como no entiende, esa palabra que la persona está tratando de llevar al corazón es quitada y la persona sigue su vida como si Dios no existiera. Sí, tan lindo, pero sigue la vida común y corriente. Dice después, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjese que la semilla no es la palabra, la semilla es los que reciben la palabra. No es sola la palabra sola, sino los que reciben la palabra. Por eso dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
Usted ha visto a las personas que reciben, ay, sí, no, ay, esto es lo que yo había querido escuchar toda la vida. No, que se quebrantan y lloran, y no es porque tengan desorden histriónico de la personalidad, sino porque realmente son conmovidos. Pero después, chao, no permanecen, no permanecen. Dijo el Señor Jesús, el que permanezca hasta el fin, este será salvo. La vida de fe tiene un comienzo, pero no puede tener fin, porque por eso se llama la vida ¿qué? Eterna. Dice, el que fue, la gente dice, ay no, es que tantos problemas, por eso no sigo, bueno, tropezó. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, se da cuenta que esa es la semilla, ¿no? El que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. ¿Qué es el afán de este siglo? Miremos en una traducción actual el versículo 22. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. Qué buena versión, ¿no? Otra vez, Yamilita, por favor. Qué buena versión. Luego estas están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. No dejan que el mensaje que cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Solo piensan en lo que necesitan. Atrás Elizabeth tiene otra versión. Solo piensan en lo que necesitan. Dice que eso, estar pensando en lo que necesitan y cómo hacerse ricos, vuelve la palabra ¿qué? Infructuosa. ¿Qué dice la versión de Elizabeth? Nueva versión internacional. El que recibió la semilla que cayó entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Qué le ahogan la palabra? Las preocupaciones de esta vida. Yo le voy a decir cuáles son las preocupaciones de esta vida porque son muy fáciles. ¿Qué le preocupa a la gente? A la gente le preocupa. ¿Qué le preocupa a la gente? A la gente le preocupa que sus hijos estén bien, darles una buena educación, comida y vestido. A la gente le preocupa tener un lugar seguro, una casa, una habitación. Entonces, a la gente le preocupa tener salud. A la gente le preocupa tener un hogar bueno. Esas son las preocupaciones de ¿dónde? Ojo, ojo. Si yo le predico sobre esas cosas, entonces yo haré que la palabra se vuelva ¿qué? Infructuosa. Eso no nos mandó a predicar el Señor Jesús. Si yo le predico a usted en primer lugar el reino de Dios y su justicia, le aseguro, porque lo dijo Él, todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas. Pero nosotros no podemos predicar todas las cosas. Tenemos que predicar el reino de Dios y su justicia. O sea, que la gente tenga la vida espiritual, que la gente empiece a darle al espíritu el lugar que le corresponde, que es lo más importante, porque ya le dije, de este mundo que nada sacaremos sino solamente nuestro espíritu. Por más lindo que sea el cajón en el que lo entierre. ¿Quiere uno de cedro? Ya no sé si se conseguirán todavía cajones de cedro. Yo creo que ya no, ya hemos depredado de tal manera que ni de cedro. De MDF y lo pintan ahí de cualquier cosa. ¿Usted cree que es cedro? Es cartón, lo están enterrando en cartón. ¿Ya? Por más flores que le ponga, usted ni siquiera las puede oler. Ya muerto. Por más lágrimas de cocodrilo que ahora sí suelten los familiares, ¿sabe qué? Ya no sirve. Lo único que sacaremos nosotros de este mundo será nuestro espíritu y el espíritu de los que llevemos a Jesucristo. Esas serán nuestras coronas. ¿Cómo nos presentaremos nosotros delante de Él? Dice la Biblia que nosotros arrojaremos esas coronas a sus pies y le diremos, solamente tú eres digno. Esos son los frutos que Él está esperando. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produciendo a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el fruto que las almas. Mire conmigo Mateo capítulo 21, versículo 33.
Hay gente que está pensando que el fruto son las riquezas, ¿no? Y de eso predican, de las riquezas. Ay. Donde esté su tesoro, ahí está su corazón. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios no, pero eso es lo que le encanta a la gente. Venga, venga, tenemos cómo hacer que usted sea próspero y bendecido. Bendecido llaman a tener mucho dinero. Yo le conté, ¿no? Hubo un amigo que estaba predicando a sus socios que tenía una empresa importante de agregados, de materiales de construcción. Y entonces él predicándole y ellos, ay, pero Andrés, usted está loco. Hoy en día Andrés creo que está perdido. Andrés, si me está viendo, hermano, es el tiempo de volver. Y entonces él les predicaba. Y entonces ellos dijeron, ay, bueno, vamos a ir a donde ese Andrés nos está invitando. Y llegaron a la iglesia donde se congregaba Andrés. Y el pastor estaba predicando. Y entonces, si usted es fiel con su diezmo, Dios le va a dar una camioneta. ¡Una camioneta! Y los amigos de Andrés, cada uno tenía 4 y 5 camionetas. Cuando salieron del culto le dijeron, viejo, ¿para qué necesitamos a su Dios? Nosotros ya tenemos 5 veces lo que Él está prometiendo. ¿Entiende ese horror que es cuando se está diciendo que Dios es un Dios de este mundo? Cuando se está predicando sobre las cosas de este mundo. No, el reino de Dios es del Espíritu. Y el Espíritu no tiene nada que ver con los bienes de este mundo. Dice en Mateo capítulo 21, un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, estamos enfatizando en lo de los frutos, envió sus siervos a sus labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron a su hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Usted entiende que está hablando del pueblo de Israel? Y está hablando de Jesucristo, ¿no? Y está hablando de la viña del Señor. Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son la gente que está produciendo los frutos de él? La iglesia. Es la iglesia. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, esclavos, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos ese campo de cultivo. Nosotros somos ese lugar donde están las semillas que están germinando y que están dando fruto. Ese es el fruto. Esas son las semillas. Mire conmigo Juan capítulo 4. Es que estoy asociando que dice, el que entre será salvo. Y después dice, y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Es que la comida de la iglesia no está dentro de la iglesia. Alguna gente piensa que la comida es la predicación. No, esa no es la comida. La comida, vamos a ver qué es la comida. Juan capítulo 4, versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha, y el que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es la comida espiritual? No es la palabra, no es la palabra, sino que es, otra vez voy a leer el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Puede ser que usted esté lleno de palabra, puede ser que le esté sucediendo como a unos conquistadores españoles que entraron por el río Amazonas a América. Y ellos pensaban que todavía estaban en el mar, el río Amazonas es demasiado amplio, y entonces ellos pensaban que todavía estaban en el mar y se murieron de sed. No sabían que estaban navegando sobre agua dulce. O puede ser el que tiene un tesoro en su casa, pero no sabe que tiene un tesoro y muere arruinado. O puede ser que usted está sentado sobre la palabra, está lleno de la palabra, pero no la está poniendo por obra. De modo que usted está muriendo de hambre espiritual. Usted es un famélico espiritual. Usted es un desnutrido espiritual. ¿Por qué? Porque no está alimentándose. Alimentarse es ¿qué? Hacer la obra. Y la obra es eso, ir a recoger la cosecha. Ya los campos están limpios, ya están listos para la cosecha. Nosotros simplemente estamos recogiendo para que Él ponga los granos en el granero y aparte la paja en el lugar donde se quema. Mire conmigo Juan capítulo 15. ¿Qué son los frutos? ¿Qué es la cosecha? No, los frutos es las camionetas. Ay, no. Todavía. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia. ¿Qué? Los frutos de Él. ¿Qué son los frutos? El alimento de la iglesia. ¿Qué es el alimento de la iglesia? Hebreos capítulo 13. Muchas personas por eso están viviendo la vida de fe como amargada. No es amargada, como frustrada es la palabra. ¿Por qué están viviendo la vida de fe frustrada? Pues es que yo creo en el Señor, pero es que no sé qué pasa. Yo no siento como que pues siente es que está con hambre. Lo que siente es un nudo en el estómago, que no sabe que es hambre, pero es hambre. Porque no está comiendo. Como no está comiendo, de su interior no están corriendo los ríos de agua viva. Y usted ve la otra persona y dice, ay, pero ¿usted qué le hicieron allá? Pero ¿por qué tantas ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué tantas ganas de predicar? ¿Pero por qué quiere leer tanto? ¿Pero por qué se la pasa a estudiar? ¿Pero qué es lo que sabe por qué? Porque tiene vida. Y de su interior están corriendo ¿qué? Ríos de agua viva. Ese es el espíritu que reciben los que creen en Él. Porque está alimentándose espiritualmente, porque está cumpliendo con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Bueno, recuerden, ya hablamos de la puerta, pero para los que vienen por primera vez, la puerta es Jesús, pero la puerta también es la puerta del redil de las ovejas, o sea, de la iglesia. Pero le está diciendo al Señor, el que entrare por la puerta será salvo, o sea, por Jesús, pero después saldrá por la puerta para hallar ¿qué? Pastos. Jesús, cuando fue a pagar por los pecados nuestros, dice la Biblia, salió por la puerta. ¿Y padeció dónde? Fuera de la puerta derramó la sangre. En el Antiguo Testamento nos muestra ese tipo de Jesús en que tomaban un becerro, un cordero, o tomaban un carnero, y sobre el carnero el sumo sacerdote imponía las manos, declaraba los pecados del pueblo y los sacrificaba. Y esa sangre que se derramaba se esparcía sobre la gente que estaba fuera de la puerta, declarándoles que ¿qué? Que los pecados eran ¿qué? Perdonados. Nosotros, habían unas ramas que se sumergían en esa sangre y esparcían la sangre
Nosotros somos esas ramas. Y nosotros vamos donde la gente afuera y encontramos a Alejandro. Alejandro, tus pecados fueron perdonados. Ven, ven al redil. ¿Quién le predicó a Alejandro? Pablo, que está en Tunja. ¿Quién le predicó a Pablo, que está en Tunja? Su hermana, no está aquí, viene al tercero, María Teresa. ¿Quién le predicó a María Teresa? Aquí está Irma. ¿Dónde está Irma? Irma, ahí está Irma. ¿A Irma quién le predicó? Esperanza Carabalí. ¿Entiende cómo es el reino de los cielos? Y entonces esa sangre que ha llegado hasta nosotros, ¿por qué? Porque alguien cumplió con la labor que el Señor le había mandado. ¿Usted se imagina? Esa es la mejor noticia que jamás pudimos escuchar. ¿No es así en su vida? Si esa noticia todavía no es lo mejor en su vida, entiéndalo, usted no ha nacido de nuevo. Porque le aseguro que si usted escuchó acerca del perdón de los pecados en Jesucristo y lo pudo recibir en su espíritu, usted no cambia esa experiencia por nada, por nada, por nada. Ni por padre, ni por madre, ni por hijo, ni por hija, ni por esposo o esposa, ni por nada. Uno sabe que el día para nosotros fue el día que la salvación llegó a nuestra casa, a nuestra vida. Que fuimos transformados por su misericordia. Usted sabe que mucha gente no ha entendido eso. Por eso viven como si Jesús nunca hubiera muerto por ellos. No han entendido la misericordia, el amor, la compasión. No solamente pagó por nuestros pecados en la cruz, sino que además nos dio la vida por medio de su palabra, sino que además en la vida de su palabra envió a su Espíritu Santo a morar sobre nosotros para tomarnos como su templo, sino que además nos constituyó ya no siervos, sino ahora ¿qué? Hijos. Y al hacernos hijos nos hizo coherederos juntamente con Cristo del reino de los cielos, lo que nosotros estamos anhelando. Todo eso es la salvación. Es más que el perdón de los pecados. Es más que Dios ya no se acuerda más de nuestras transgresiones, sino que ahora nos llama hijos y nosotros llamamos Padre nuestro. Todo eso tiene que ver con la salvación. Dice ahí en la Biblia, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. ¿Qué es sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Usted escuchó al presentador, a uno de los ministros de culto, era Alejandro, estaba diciendo. Y después de la alabanza él oró, Señor, te damos gracias que nosotros hemos podido cumplir con tu mandamiento, hemos predicado tu evangelio y ahora presentamos a las personas que vienen por primera vez delante de ti. Si usted vino hoy por primera vez, usted puede hacer el fruto de unos labios que confesaron el nombre de Jesús. Eso es el sacrificio de alabanza. Por eso lo hacemos después de la alabanza. Estamos presentando el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? Terminemos. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Bueno, leamos desde el 12. Mami que vino hoy por primera vez, ¿entiende por qué su hijo tiene tantas ganas que usted conozca de Jesús? ¿Entiende por qué molesta tanto? Hoy le dijo, mamá, si no viene a la iglesia no le doy regalo del Día de la Madre. La invito a almorzar, pero primero vamos a la iglesia. ¿Pues sabe por qué hace eso? Porque la ama. Porque quiere que usted tenga el mejor regalo, que es la vida eterna. Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, Señor. Tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Nosotros estábamos sin sentido, perdidos, sin razón en esta vida. Y tú nos has dado la vida por medio de Jesucristo, Padre Celestial.
Señor, nuestro clamor ahora es por los que amamos y no te conocen, Señor. Llévalos a tus pies, tócalos, Señor. Quita toda dureza del corazón, quita toda terquedad, quita todo argumento. Arrodíllalos delante de tu presencia para que ellos conozcan que el mejor lugar es ahí, a tus pies. El mejor lugar, Señor, es poder, Señor, estar en tu reino. La mejor palabra que nosotros podemos sacar de nuestra boca es decirte, Padre nuestro, con toda la vida del Espíritu. Entonces obra con poder en ellos ahora mismo, Señor, con el milagro que solamente tú puedes hacer por medio de tu Espíritu Santo. Padre, que toda dureza del corazón caiga ahora mismo por tierra. Y que nosotros, tu amor, nos constriña, Señor, tu amor nos impela, Señor, tu amor nos lleve a toda la verdad. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Y gracias porque hoy hemos podido predicar tu palabra en el nombre de Jesús.